Cultura Canal, una producción de Vitela, Agencia Creativa, y Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, Núcleo de Loja. Gracias al auspicio de Cooperativa de Ahorro y Crédito Fortuna, Doctora Jimena Valdivieso, AB Optical, Emporio Lojano, Víctor González, Super Láser 104.9 FM, Promo Music. Un espacio de miradas, posturas y vivencias únicas desde el rincón sur del Ecuador. Un escenario que alimenta lo profundo de la creación a través de generaciones de artistas, intelectuales, emprendedores y luchadores de la cultura que han pisado no solo la palestra de la expresión, sino el umbral de la genuidad y de la genialidad, gracias a su creatividad. La búsqueda de respuestas empezó al estudiar filosofía. Las fue encontrando al llenar su alma por medio de la música, dominando las partituras, las figuras y obras maestras. La quietud fue justamente lo que no caracteriza a un hombre que ha viajado por el mundo entero, migrando localidades, proyectos, disciplinas y minando de cariño cada pisada realizada y su entorno. Su claridad al momento de comunicarse lo ha convertido en un personaje que cualquiera disfruta conversar. En este capítulo de Cultura Canal hablaremos con Íñigo Pirfano. Amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de Cultura Canal. Esto es un canal de cultura, un encuentro con creadores, gestores y artistas, no solamente de la localidad, sino también artistas que están trabajando acá en nuestra ciudad y país. Para mí es realmente un privilegio poder contar en este capítulo con Íñigo Pirfano. Él es director orquestal, además también speaker y escritor. Vamos a ir desmenuzando un poco todas estas actividades, pero también conversar cómo ha sido su experiencia en nuestro medio. Así que esperamos que disfruten de este capítulo. Querido Íñigo, gracias por aceptar esta invitación a este proyecto, a Cultura Canal. La idea es justamente tener este conversatorio y enriquecernos mutuamente, y a la gente que también nos puede ver en este espacio de difusión y de reflexión. Para mí es un auténtico placer estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias. Primero que nada, ¿quién es Íñigo Pirfano? Más allá de las fechas, de la academia, de los títulos, que ya hablaremos más adelante, porque eres todo una amalgama de acciones y de cosas que se han venido dando, una llevado a la otra. Pero para ti, ¿quién es Íñigo Pirfano? Bueno, yo me autodefiniría como un buscador recalcitrante. Es decir, toda mi vida he buscado respuestas a las grandes preguntas que afectan, inquietan al ser humano, a veces lo incomodan, las grandes preguntas sobre el sentido de todo. Eso es lo que hizo que en un momento determinado yo estudiara la carrera de filosofía. Sin embargo, después la vida me llevó por la interpretación musical. Es cierto que yo procedo de una familia de músicos, mi padre también era director de orquesta, he vivido en ese ambiente y, como digo, sobre todo yo me he dedicado a todo lo que me he dedicado en la vida, la filosofía, la música, también he hecho teatro, he escrito libros, trabajo como speaker, como bien mencionabas, porque para mí son caminos en los que encuentro luz y reflexiono sobre mi propio quehacer, sobre, bueno, ¿de qué va todo esto?, ¿no? Como dicen los grandes filósofos Whitehead, ¿no? What is it all about? ¿De qué va todo esto? Pues todas estas facetas, ámbitos en los que me muevo profesionalmente a mí me ofrecen materia para la reflexión, me brindan respuestas a las grandes preguntas y a mi vez me siento un privilegiado y de alguna manera también como comprometido con la idea de transmitir a los demás todo esto que yo me siento afortunado realmente, todo esto que yo descubro en esta vida de constante búsqueda. Qué genial. Y en esto que comentas, has crecido en un ambiente musical. Acá algunos manejan el refrán de el artista también nace, no solamente se hace. ¿Cuál es tu criterio respecto a eso? Bueno, evidentemente hay una cuestión que es el talento
Y mucho de eso, al menos en mi caso, yo lo puedo decir, me lo he encontrado, como se suele decir, de serie. Es decir, genéticamente hay muchísimas aptitudes que son propias y son específicas de la dirección orquestal que yo he heredado directamente de mi padre. Igual que mis hermanos, somos una familia de muchos hermanos, somos 8, hemos hecho mucha música juntos desde que éramos pequeños y realmente todo ese talento, esa, por decir así, facilidad, aunque luego está, por supuesto, el trabajo diario, constante, concienzudo, pormenorizado, etc. Pero sí esa apertura, esa facilidad o ese, vamos a llamar, talento musical sí estaba presente y yo creo que es necesario. Por supuesto, lo más importante es lo de después. El trabajo diario, el mismo que hace, por ejemplo, un deportista de élite, ¿no? Pues evidentemente tiene unas aptitudes seguramente naturales, pero que luego tiene que desarrollar a través de esos entrenamientos, en nuestro caso ensayos, trabajo, estudio, que lo que hacen no es más que desarrollar ese talento que ya estaba ahí. Por lo tanto, nace pero también se hace, las dos cosas. Coincido totalmente. Bueno, revisando un poco tu biografía, que es tan extensa, me llamó la atención que fundas la Orquesta Académica de Madrid y eres el director de esta orquesta durante 15 años. ¿Por dónde nace esta iniciativa de crear una orquesta académica en la ciudad de Madrid? Bueno, yo había terminado los estudios de dirección de orquesta, coro y ópera en Centro Europa. Tuve la suerte de formarme en algunas de las mejores escuelas de allí, de Austria y de Alemania. Pero claro, tú terminas la carrera y muy bien, ahora me toca dirigir orquestas. ¿Y qué orquestas dirijo? Es muy difícil, lo mismo que sucede cuando uno se forma como actor. Lo más normal no es que enseguida las agencias llamen por teléfono y te ofrezcan papeles importantísimos en Hollywood, ¿no? No es el caso. O sea, hay que pelear mucho para que te den la oportunidad de mostrar todo lo que has aprendido, todo lo que sabes, todo lo que puedes hacer. Y en ese sentido, para mí la Orquesta Académica de Madrid fue, por un lado, como una plataforma y segundo, un laboratorio en el que poder experimentar, poner en práctica todos esos conocimientos que yo había recibido en mis estudios de música, ponerlos en práctica con un equipo humano, con una orquesta sinfónica. Eso para mí era muy importante. De algún modo aproveché una facilidad que yo siempre he tenido para la gestión. Es decir, cuando yo estudiaba la carrera de filosofía, estaba metido en todo tipo de organizaciones, organizaba ciclos de cine, conferencias, coloquios, conversatorios, etcétera, exposiciones de todo tipo. Siempre me ha gustado mucho, ¿no?, la organización y se me ha dado bien. Y en este caso aproveché, digamos, también esas aptitudes, esa facilidad, esa capacidad organizativa para montar mi propia orquesta. Busqué a una persona que me diera una mano como gerente o, digamos, la parte administrativa, ejecutiva, y yo me ocupé de la dirección artística, de la dirección musical, ¿no? Y la verdad funcionó de maravilla durante esos 15 años. La Orquesta Académica de Madrid empezó como una orquesta de estudiantes y terminó siendo una referencia en el panorama musical de España, con giras internacionales, etc. Y luego ya pues fue una etapa de mi vida que terminó porque ya me dediqué más a viajar, a trabajar como director invitado, pero gran parte de lo que soy ahora se lo debo a esos años de trabajo con aquella orquesta. ¿Y cómo fluye este tema de estar como invitado con otras orquestas? ¿Nace de dónde? ¿De la interacción, del viaje, de la amistad hasta cierto punto, de la exploración, de tocar puertas? ¿Cómo es este tema de empezar a participar ya como invitado dirigiendo otras orquestas a nivel mundial y después también no solamente orquestas sinfónicas, sino también coros? Bueno, todo eso que mencionas junto, es decir, a partir del momento en el que uno puede mostrar un poco el trabajo que viene desarrollando, y para eso me sirvió ese trabajo de tantos años con mi Orquesta Académica de Madrid, a partir de ese momento, con grabaciones, etcétera, yo ya pude mostrar más allá de las fronteras de mi país el trabajo que venía desarrollando, y ahí es donde empezó a suscitar ese interés en orquestas a nivel internacional. Europa y Latinoamérica básicamente es donde más he trabajado, y enseguida pues surgen esas invitaciones. Es algo muy habitual. De hecho, lo más normal es que un director de orquesta trabaje más como invitado que como director titular, puesto que hay muchísimos más directores que orquestas en el mundo.
Así, el hecho de que yo esté ahora de director titular aquí en la Orquesta Sinfónica de Loja, pues para mí es una ocasión magnífica, es un privilegio y desde luego es algo que no se le concede a todos los directores, a todos los compañeros que yo he visto a lo largo de mi vida profesional, ¿no? Entonces lo habitual es trabajar como invitado, te ofrecen un proyecto, un contrato de una semana de trabajo en la que tienes que preparar un programa, un concierto, y durante esa semana tienes que cautivar a unos músicos a los que no conoces absolutamente de nada, primer día de ensayo, primer día que los conoces, conseguir enamorarlos con tu visión de la música para que efectivamente pues, en el concierto den lo mejor de sí y esa música resulte absolutamente conmovedora para el público. ¿Cómo nace este contacto con Latinoamérica? ¿Dónde fue el primer sitio que pisaste? ¿Qué país? ¿Qué escenario? Y que de alguna manera siempre decimos la primera vez nunca se olvida. ¿Cuál fue esa primera vez en Latinoamérica? Pues la primera vez que dirigí, porque sí había hecho viajes con anterioridad, pero la primera vez que dirigí en Latinoamérica fue, si no recuerdo mal, en el año 2016, 15-16, con la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia. Ahí tuve la suerte de trabajar con un proyecto que yo he llevado por varios países que une música sinfónica a gran nivel con tema, digamos, de solidaridad y de apoyo a los más vulnerables, y el proyecto les encantó y ahí, como digo, tuve la oportunidad, la suerte de trabajar con una orquesta de referencia en todo el continente, Sinfónica Nacional de Colombia. La relación fue espectacular, fue sencillamente fantástica, y a partir de ahí ya comencé a trabajar en otros países, pues en Perú, también en Centroamérica, en México, en Panamá, en fin, en Chile también tuve la suerte de dirigir, y mi primer contacto con este maravilloso país del Ecuador se produjo en 2017, año en el que participé como finalista en el concurso para el nombramiento de director titular en la Orquesta Sinfónica de Guayaquil. Qué bien. Aquí hay un tema también. Nuestra ciudad, este rincón del sur del Ecuador, como le llamamos, ciudad cultural, que hablaremos de eso también. Un sitio tan pequeño que sin duda alguna cautiva. La gente que viene acá a esta ciudad siempre se queda con un sentimiento de abrigo. ¿Cómo nace este contacto con Loja y qué tiene de especial este lugar que te ha mantenido acá y que te sientes tan bien? Porque se nota al momento de conversar del tema que hay un agrado, una felicidad al participar en este lugar. Sin lugar a dudas. Yo he vivido en mi vida en dos ciudades que me recuerdan de alguna manera a esta maravillosa ciudad de Loja, ¿no? Por el tamaño, por incluso el clima, un poco la manera de funcionar, el orden. Es una ciudad muy ordenada, muy amable, muy tranquila. Y esas dos ciudades son, por un lado, Pamplona, en el norte de España, ciudad en la que, mi familia por el lado materno procede de esa ciudad, o sea que la conozco bastante bien. Y por otro lado, Salzburgo, la ciudad en la que tuve la suerte de estudiar en Austria, en mis años en los que me formé como director de orquesta, ¿no? Más o menos ese tamaño de ciudad, entre 200 y 300.000 habitantes, más o menos, ¿no? Y también con un clima así. Entonces, para mí, Loja ha sido como una especie, un descubrimiento, pero en realidad como un regreso casi a algo que yo ya conocía, ¿no? Mi primer contacto con esta ciudad se produjo el año pasado, el 2020, en el mes de octubre, el 2021, perdón, el mes de octubre me invitaron a dirigir en el Festival Internacional de Música. Y ese fue mi primer contacto con esta ciudad, con esta orquesta sinfónica. Como es habitual, una semana de trabajo con los músicos bastó para que comprobáramos que la relación era excelente. Fue, como se suele decir, flechazo, amor a primera vista. Nos entendimos súper bien y y al tiempo recibí la llamada del ministerio en la que se me consultaba, se me preguntaba si estaba interesado en asumir la titularidad de esta orquesta. Evidentemente no tuve ninguna duda al respecto y contesté que sí con enorme entusiasmo y aquí estoy. Quisiera preguntarte, ¿cuál ha sido la obra más inolvidable que hayas tenido en tu carrera artística y qué fue lo que la hizo tan particular? Pues yo diría que la obra que a mí más me ha emocionado a la hora de
de trabajar, de dirigir, de ensayar, más me ha conmovido, pues ha sido considero que es mi obra favorita en términos absolutos, ¿no? La segunda sinfonía de Gustav Mahler. Yo tuve la suerte de dirigirla hace ahora 3 años. La llevamos en gira por distintas ciudades del norte de España y además, claro, es una obra que requiere un orgánico sinfónico orquestal enorme. Estaban más de 200 personas en el escenario. Solamente de orquesta 104 músicos, más el coro de 115, 120 voces y 2 solistas. Mahler es un compositor con el que conecto de manera especial. ¿Por qué? Porque a mi modo de ver es el creador musical que de manera más emocionante y a veces desgarrada nos ha mostrado y ha denunciado desde lo poético la fractura del hombre moderno. Es decir, a partir del momento, obviamente hay que retrotraerse al racionalismo ilustrado, a la revolución industrial, todo eso, pero a partir del momento en el que el hombre de alguna manera se arroga el puesto de demiurgo, casi de Dios, y se autoproclama centro de todo, empieza a complicarse las cosas, empiezan a complicarse. Pierde la capacidad de asombrarse, que a mi modo de ver es absolutamente fundamental para llevar una vida digna y feliz. La capacidad de asombro, la capacidad de agradecimiento, sentirse agradecido, ¿no? Y empieza a reivindicar sus derechos, lo que le corresponde. Se da esa fractura que en la época de Mahler, justo en el cambio del siglo XIX a XX, todo eso se experimenta de manera muy aguda, sobre todo en la Viena en la que él vivió, y como sabemos todo eso desencadenará automáticamente, de manera natural, las conflagraciones universales, las 2 guerras mundiales, Auschwitz, el Gulag, la bomba atómica, Hiroshima. Claro, Mahler hace una denuncia de todo eso desde lo poético y nos recuerda cuestiones que son muy importantes. Por ejemplo, la muerte de la infancia. En todas sus obras, también en esta segunda sinfonía, siempre hay una marcha fúnebre, un canto elegíaco. ¿Quién es el muerto? El niño que hemos dejado de ser, cada uno de nosotros. Y dice, desde que hemos dejado de ser niños, ese niño que se asombra de que siempre llueva hacia abajo y nunca hacia arriba, o sea, se asombra de lo evidente, de lo obvio, ¿no? Casi de cosas que los adultos como que nos parecen eso, ¿no? Puerilidades, niñerías, y no, porque verdaderamente lo que más nos define a los seres humanos es nuestro lado más poético, y lo poético tiene mucho que ver con eso, con lo infantil, con lo amoroso, con lo sin por qué, con lo porque sí, con lo gratuito. Mahler hace esa denuncia. Esa segunda sinfonía recibe el sobrenombre de Resurrección y tiene un último movimiento en el que interviene el coro que a mí me conmueve hasta las lágrimas, ¿no? Además, yo tuve la suerte en esa ocasión, cuando llevamos la obra en gira por esas ciudades, de contar con la participación de el mejor coro de España, uno de los mejores coros del mundo, que es el Orfeón Donostiarra. El Orfeón Donostiarra ha cantado esa misma obra con los mejores directores de orquesta del mundo. Claudia Bardo, Ricardo Chailly, Valery Gergiev, con los mejores. Para mí era un reto, claro, después de que ellos hubieran trabajado esa obra monumental con esos directores increíbles, que la hicieran conmigo, ¿no? Y sin embargo nos entendimos así, desde la primera entrada que les di. Hubo una comunicación entre nosotros a un nivel realmente hermosísimo, ¿no? Porque estábamos muy, por decir así, conectados, instalados en el contenido de ese texto maravilloso que toma Mahler, por un lado, de un poeta post-romántico alemán, Klopstock, pero él añade sus propios versos, ¿no? Y es una reflexión sobre la resurrección, digamos, sobre la vida más allá de las fronteras de esta quebradiza existencia, ¿no? O sea, de una vida más allá, de una esperanza de algo mejor, de algo que nos espera. Y
y realmente es una obra absolutamente conmovedora. A mí me marcó muchísimo esa semana de trabajo con todos aquellos artistas fantásticos y bueno, espero poder hacerla de nuevo, interpretarla de nuevo. Claro, es una obra compleja por lo que decía antes, que requiere un gran orgánico sinfónico orquestal, ¿no? Pero confío en que de aquí a dentro de no mucho pueda hacerla también en este país. Qué bien, y yo creo que sí. Has comentado varios temas muy interesantes y por ahí voy a piscar un par. El primero, ¿te has conmovido varias veces hasta las lágrimas haciendo dirección? Sí. Lo que sucede es que, claro, el ejercicio, la labor del director de orquesta en los conciertos requiere un enorme control. Digamos, es un ejercicio híbrido entre la inspiración y el control. Por un lado, tú tienes que convertirte, transformarte en esa obra que tienes que transmitir, y ese es un ejercicio bellísimo y muy costoso, porque tienes que vaciarte tú de tus preocupaciones, de tus cosas, todo aquello con lo que llegas al teatro tienes que dejarlo de lado y prestar tu propia interioridad a la obra que tienes que interpretar, que reverbere, que crezca dentro de ti para poder transmitirla a los músicos y al público en ese canal, digamos, de doble dirección, ¿no? Y cuando eso se produce, los músicos se emocionan, tú por supuesto te emocionas y el público también. Es una experiencia, no se da en todos los conciertos, por desgracia, pero cuando se da es una experiencia que tiene la fuerza de un terremoto. No sabes qué ha pasado, pero de repente esa interpretación te ha conmovido así. Lo que pasa es que a la vez que tengo que inspirar a los músicos y al público, tengo que controlar. Es decir, tengo que vigilar para que todo aquello que se ha trabajado en los ensayos, en las sesiones de trabajo con los músicos, digamos, todo eso se conduzca de manera natural, con arreglo a lo trabajado, que no haya desajustes. Y si hay algún desajuste, enseguida detectarlo, atajarlo y corregirlo sobre la marcha. Entonces, ese control que yo tengo que ejercer sobre el discurso musical tampoco me permite, digamos, que yo me emocione demasiado, porque tal vez podría perder el control. Cuando veo que la orquesta sí está concentrada y la interpretación fluye con arreglo a ese trabajo, entonces para mí la dirección es un gozo porque me concentro más en lo precisamente, en el elemento inspirador, en lo emocional, en lo motivacional, y entonces dirigir es como una bendición. Presentamos el segmento La Vuelta, un espacio patrocinado por AB Optical. Bueno, estamos aquí con el maestro Íñigo. En Loja no siempre hay sol, pero siempre hay resplandor. Maestro, ¿cuál es el lugar que más te gusta de Loja? Bueno, el centro me encanta, vivo en el centro, todas estas calles me parece que tienen un encanto especial, cada rincón, la huerta, Mercadillo, ahí es un lugar al que me gusta ir con mis amigos. ¿Comida favorita? Tal vez el ceviche, que no es muy de la sierra, pero también lo preparan rico aquí. Repe, todo ese tipo de sopas, el locro de papa, el repe. O sea, están cocinadas con mucho gusto, con mucha sazón, con mucho sabor. Y con mucho quesillo. Con mucho quesillo, efectivamente. Literatura, ¿cuál es tu libro favorito? Creo que escogería El Quijote. O sea, tiene un humor tan elegante, tan sutil. ¿Y de películas? Me gusta muchísimo el cine negro, me gusta Preminger, me gusta muchísimo Orson Welles. ¿Y algo que te llame la atención de lojano? Tiene un carácter de una apertura impresionante. Aquí es facilísimo hacer amigos, pero a la vez cumple, trabaja, es puntual. A veces. Bueno, no sé, yo me lo he encontrado, a ver, o sea, es una cosa que llama la A veces, atención. sobre todo en los conciertos, uno dice, empezamos a las 7 Sí. y a las 7 están saliendo de la casa en el corre-corre. No, bueno, no sé, la Sinfónica de Loja en ese sentido es bien súper puntual. Sí, no, y está bien, ¿no? Sí. Una frase lojana que te llame, o alguna palabra lojana que te llame la atención. Taquecito nomás, cuando dicen vuelta es... Vuelta.
Claro, yo no sé utilizarla bien esa palabra porque allí no utilizamos esa expresión, ¿no? Tal vez en una anécdota chistosa que hayas tenido aquí dentro de nuestra ciudad, en algún espectáculo. Yo no estaba acostumbrado a que me reconocieran en los comercios. O toda una celebridad, la foto. Un poco, te sientes como una celebrity aquí, como si fueras una de las Spice Girls o algo así, ¿no? ¿Algún postre que te guste de nuestra ciudad? La miel con quesillo, ¿no? Sí, una cosa que a mí me llama la atención de aquí es, y no estoy acostumbrado, la verdad, el café siempre va acompañado de algo. De pan, de tamal, de humita, de quimbolito, de algo. Aquí tomar un café es sacar un pancito, si te descuidas un tamal, con lo cual estás prealmorzando realmente. Sí, sí. ¿No? Si tuviera un trabajo un poco más sedentario, sin duda habría ganado peso, sí. En esta generación actual, donde tenemos jóvenes que tienen una tendencia muy marcada, ¿cómo ves el tema de la permanencia de la música clásica, de la música académica? Y tal vez no solo eso, sino de la música que lleve una carga histórica, que tenga mucho que decir frente a lo que nos están ofreciendo el consumo de masas. Uh-huh. Bueno, al final el gran cribador que separa el grano de la paja es el tiempo. Lo que es bueno queda. Y aquí yo no hablo de música clásica, música académica, música de entretenimiento, música más popular. No, hablo de buena y mala música. Hay bandas de rock buenas y bandas de rock malas. Hay música académica que es mejor y otra que es peor. Incluso puede haber alguna que realmente es irrelevante. Y hay otras obras que te conmueven enormemente, ¿no? Creo que lo importante es estar dotado de criterio para diferenciar entre la buena y la mala música, ¿no? Y optar siempre por lo que es bueno, por lo que me aporta. Como tú muy bien dices, vivimos en un mundo en el que el vaivén de las modas pues es enorme, ¿no? Y efectivamente, si uno no está dotado de ese criterio, con mucha facilidad una u otra moda lo llevarán de aquí para allá, como el viento se lleva las hojas en otoño, ¿no? Y claro, eso lo saben los medios de comunicación, eso lo saben las grandes corporaciones, las grandes empresas, que en el fondo lo que buscan es el rendimiento económico. O sea, al final los productos casi, entre comillas, culturales se convierten en una mera excusa para hacer business. Uh-huh. Es así. Y habitualmente los más jóvenes son, digamos, los más vulnerables, son las víctimas de esta manipulación y de este efecto empresarial calculado. Claro, ¿cómo separar lo bueno de lo malo? Insisto, es el tiempo el que hará que lo bueno quede. Lo bueno que ha habido en años, en décadas y en siglos anteriores, todo eso ha quedado. Te pongo un ejemplo de la música académica, pero puede haber otros muchos, ¿no? Schubert. Estamos hablando de un compositor del primer tercio del siglo XIX. Schubert nunca, a lo largo de toda su vida, nunca tuvo la dicha de escuchar su música sinfónica. Jamás se estrenó ninguna de sus obras. Murió pobre, con 31 años. Ninguna de sus 9 sinfonías, ninguna de sus 7 misas, ninguna de sus óperas se tocó en vida. Solamente las obras para piano que él mismo tocaba en conciertos que organizaba con sus amigos. Es el, por decir así, el gran precursor, casi inventor del género que hoy conocemos como canción. En alemán se llama Lied, pero una canción de Elton John es heredera directa de lo que Schubert compuso en su tiempo. Ciclos de canciones con acompañamiento de piano y voz, ¿no? Claro, hoy en día, ahora mismo mientras estamos hablando, con toda seguridad, por todo el mundo se está tocando su música. Por todo el mundo. Estados Unidos, Alemania, Finlandia, España, Argentina, México, por todo el mundo se está tocando alguna obra de Schubert con toda seguridad. Hace unos pocos años se estrenó la obra de un compositor llamado Karl-Heinz Stockhausen, un músico, bueno, de la escuela experimentalista alemana, etc. Cuarteto para helicópteros se llamaba.
los miembros de un cuarteto de cuerdas, cada uno estaba subido a un helicóptero, fue un gran show mediático, se estrenó en el Festival de Salzburgo, el más importante del mundo, bla, bla, bla. Las entradas costaban $100.000, era una locura. Y ahí se dieron cita Naomi Campbell, o sea, las grandes celebrities de todo el mundo. Había que estar allí. Yo me pregunto, ahora que Stockhausen ya murió, desapareció, ¿cuándo se va a volver a interpretar su obra, el cuarteto de helicópteros? ¿Una vez? ¿Dos? ¿5? A eso voy. El tiempo, la historia acaba haciendo justicia. El pobre Schubert, que jamás tuvo la dicha de escuchar su música, nos ha legado todo un catálogo que es como un bálsamo para el corazón humano, que sigue hablando de tú a lo íntimo de cada corazón humano y lo hará mientras haya hombres sobre esta tierra. Eso es lo verdaderamente importante. ¿Cómo cautivamos para tratar de sembrar esto bueno, esto que tiene historia, que tiene lírica, poesía, que tiene tanto que contar a estas generaciones? Porque tampoco podemos quedarnos espectadores de cierta manera y dejar simplemente que fluya el río, sino que un poco también llevarlos en este mismo caudal y decir, a ver, tenemos esto, desde tu perspectiva muy personal, ¿qué consideras que podría hacerse acá en nuestro entorno para mejorar el tema del consumo en este sentido de esta música que tiene un valor agregado? Sí, es una cuestión realmente muy importante, ¿no? Y eso es lo que hace que de un tiempo a esta parte yo me haya dedicado con enorme pasión a esta labor de divulgación musical por medio de las charlas que doy, conferencias y por medio de los libros que publico, ¿no? Eso me parece absolutamente clave, porque hay que, de alguna manera, como producir una especie de cortocircuito en las mentes de las personas, porque lo que existe en el imaginario común, en la idea que tienen los jóvenes, es que esta música es algo aburrido, es algo que no tiene nada que ver con lo que a mí me importa, con las cosas que a mí me emocionan, con las cosas que a mí me llenan el alma y el corazón. Y eso no es cierto. Entonces, me parece una labor primordial realizar esa invitación, esa llamada y ese acercamiento, ese tender puentes y mostrar el lado amable, cercano, entrañable, cordial, que tienen esas grandes creaciones, no solo de la música, también pasa con la literatura. O sea, cuando uno descubre, por ejemplo, el impresionante, extraordinario placer que te genera la lectura de un gran clásico como es Los Hermanos Karamazov, o como es, qué sé yo, las obras de Thomas Mann o de los grandes, ¿no? De Madame Bovary. O sea, cuando uno se acerca de manera, digamos, dejando a un lado todos esos prejuicios y con el deseo de que aquellas obras que, insisto, han quedado en el acervo universal, o sea, pertenecen a los grandes tesoros inmateriales que tenemos, que gracias a Dios tiene la humanidad, están ahí al alcance de la mano. Cuando uno, insisto, deja de lado esos prejuicios y aprende a adentrarse en esas grandes creaciones, descubre como un mundo sorprendente, desconocido, y que te llena de satisfacción, de felicidad en el fondo, ¿no? Entonces, por eso me parece que esa labor es tan importante, ¿no? De mostrar el lado amable que tiene todo eso. Si me preguntas por qué hacer en concreto, pues una de las ideas que yo desde luego llevo tiempo dándole vueltas es precisamente la de organizar como charlas, sesiones muy desestructuradas, muy informales, acá en Loja, precisamente para hablar de todo esto, quitándole a la música académica como todo ese embaramiento, esa seriedad que no le hace bien.
La música académica es seria, pero en el mejor de los sentidos, no en el peor. No es algo aburrido, no es algo para gente mayor, no es algo abstracto, no es algo muy complicado, no, es algo absolutamente fascinante, es algo apasionante, o sea, hay pasión y hay que aprender a interpretarla y a hablar de ella con auténtica pasión. Y cuando uno se apasiona con esa música, con esa literatura, con esas grandes creaciones, entonces ya sencillamente es que renuncia a todo lo demás porque no le satisface. Esa labor me parece importantísima. Conversemos un poco a nivel ya personal. ¿Cuáles son tus motivaciones y tus desmotivaciones en el tema musical, en el tema profesional? Bueno, por un lado, yo soy músico profesional porque para mí la música es una vía de conocimiento. Se suele decir la música, el lenguaje más universal. Es una definición que es cierta, pero para mí es demasiado pobre. La música es una vía de conocimiento. Es decir, un canal en el cual y a través del cual encuentro respuestas, como decíamos al principio, ¿no? Gustav Mahler, escribiendo a su discípulo Bruno Walter desde Nueva York, le decía: qué curioso, cuando escucho música, también mientras la dirijo, encuentro respuesta a todas mis dudas e inquietudes, y todo me parece claro y evidente. Claro, eso lo decía en 1909, es decir, en un momento de su vida en el que todo le iba mal. La situación profesional, había dejado la Ópera de Viena con enormes problemas laborales, conflictos de todo tipo, había descubierto que su mujer le era infiel, su situación matrimonial era un desastre y su hija más querida acababa de morir de difteria. Y alguien así, que digamos, lo normal para cualquiera sería pensar que estuviera completamente abatido, te dice que en la música encuentra respuestas, encuentra consuelo, encuentra bálsamo. Para mí la música es una vía de conocimiento y ese es el motivo por el que yo soy músico profesional. Entonces, ¿cuál es mi principal motivación? Conseguir que cuantas más personas mejor descubran este maravilloso tesoro que está ahí a la mano. La música no como algo que hace nuestras vidas más, qué sé yo, más hermosas o más entretenidas o más... No. Es algo que... Es una realidad que me permite conocerme más profundamente a mí mismo y conectarme, unirme o vivir como en comunión con otras personas a un nivel que está muy por encima de las cosas que manejamos a diario, de la vida cotidiana, etc. Esa es mi principal motivación, ¿no? Y desmotivación, pues obviamente cuando trabajas con orquestas, con músicos profesionales, a veces te encuentras perfiles y a mí eso no es que me desmotive, pero digamos a veces me decepciona un poco, ¿no? Como sencillamente, seguramente no por mala voluntad, pero porque la vida les ha ido llevando por ahí, ¿no? Hay músicos profesionales que no son conscientes de que están manejando un material que tiene ese extraordinario poder. Que con lo que ellos hacen, con lo que hacemos a diario, estudiando pasajes, afinando acordes, trabajando balances, todo lo que lleva consigo preparar un concierto, que es muchísimo trabajo, todo eso no solamente es un modo de vida, todo eso es mucho más. Es una palanca, una plataforma de transformación de personas. O sea, en el fondo estamos haciendo este mundo más bello y más habitable. Y que haya músicos profesionales que olviden eso, a mí me genera una cierta tristeza. ¿Cómo has visto el tema de los espacios culturales en este entorno en el que estás ahora? Aquí en esta ciudad pequeña, bueno, la casa de la Orquesta Sinfónica, hablamos que es el Teatro Benjamín Carrión. ¿Cómo ves la apropiación del público a estos espacios y a la oferta cultural y de cartelera que se ofrece? ¿Cómo ha sido tu balance en este ya, hablamos de que es 1 año y medio más o menos, que estás en este sitio? Bueno, yo creo que la gente aquí no es suficientemente consciente del privilegio que tienen de poder asistir, por ejemplo, a todos los conciertos que se ofrecen en la ciudad
de manera gratuita. Claro, eso en Europa sería tan impensable como, qué sé yo, como acudir al cine a ver la última película de la saga Star Wars o James Bond y pretender entrar en la sala sin pagar. A nadie aquí en su sano juicio se le ocurriría semejante cosa, ¿no? Voy al cine y pago mi boleto, pago mi entrada. Exactamente lo mismo, o aún con mayor motivo, tendrían que ser los conciertos de música sinfónica. O sea, en el fondo, y por supuesto, y el teatro, etcétera, todas las expresiones artísticas de valor, ¿no? Entonces, claro, el problema tal vez es que no tienes un elemento de comparación. Si no has visto cómo se hacen todas las cosas fuera, pues tal vez te has podido acostumbrar, o en este sentido mal acostumbrar a algo que es absolutamente excepcional. Entonces, a mí me fascina, la verdad, que al poco tiempo de llegar aquí, yo enseguida vi la oferta cultural que había en una ciudad del tamaño de Loja, y yo pensaba, esto no tiene comparación en ningún lugar del mundo. O sea, 2 orquestas sinfónicas, más luego todas las propuestas musicales que hay de todo tipo, más todas las propuestas teatrales, escénicas, el Festival de Artes Vivas, danza. O sea, es una cosa realmente asombrosa. A mí me gusta, cuando hablaba con mis amigos en España, me gustaba referirme a Loja como el Salzburgo de Latinoamérica, ¿no? Porque efectivamente el Festival de Salzburgo tiene lugar en verano durante 6 semanas y allí se dan cita todas las propuestas a nivel internacional del mayor nivel, ¿no? De toda Europa. Pues en este caso, la verdad, yo me veo como un auténtico privilegiado de poder estar aquí aportando mi granito de arena al frente de una formación tan importante y tan interesante como es la Sinfónica de Loja, y de aportar también a esta propuesta cultural que, insisto, me parece es un completo privilegio para todas las personas que pueden disfrutar de ella. Claro, el problema viene de la confusión entre valor y precio. Las cosas importantes de la vida tienen valor, no precio. Lo que pasa es que sucede con triste frecuencia, al ser humano, a todos nos pasa, ¿no? Que lo que no nos cuesta con un costo económico, con mucha frecuencia no le damos valor. Ese es el principal problema. Claro, te puedes encontrar la situación de alguien que, como la entrada es libre, asiste a un concierto y a lo mejor a mitad del segundo movimiento se ha aburrido y se va, ¿no? Eso, aparte de una falta de respeto con los artistas, sobre todo es una falta de respeto consigo mismo, ¿no? Porque de alguna manera es incurrir en una conducta un poco frívola. Y asistir a un concierto tiene algo de, si se quiere, de litúrgico o de paralitúrgico, ¿no? Un concierto, para empezar, vestimos los músicos con unas ropas, unas prendas que no son del día a día, precisamente para señalar no solamente una etiqueta, sino también para que entre por los ojos que estamos participando de algo que no pertenece a lo cotidiano, al aquí y ahora. El hacer música, justo el acto de hacer música juntos, ¿no? Eso tiene un poder extraordinario. Entonces, creo que hay que hacer toda esa labor de educación y, francamente, no sé, no es una cuestión fácil, ¿no?, de resolver si conviene, es mejor o es peor poner un precio, aunque sea simbólico, para los conciertos, pero desde luego lo que estábamos diciendo es así, ¿no? En Europa, en Estados Unidos, lo que se hace es, para facilitar que, por ejemplo, la gente con menos recursos asista, o la gente más joven, pues hay unos abonos, hay unas entradas, unos boletos con un precio para estudiantes, etcétera. Y yo creo que eso, en el fondo, ayuda a todos, a los artistas, a los intérpretes, pero también al propio público, a valorar, a considerar el hecho de acudir a un concierto como un acontecimiento, no como algo más a lo que voy, pruebo si me gusta, si me entretiene, si no me salgo, como si estuviera entrando en un supermercado. No tiene nada que ver con eso. Totalmente de acuerdo. ¿Cuál es tu criterio respecto a la política y la relación que esta tiene con lo que haces? Porque, bueno, vienes ya de diferentes direcciones en algunos países a nivel mundial, y por más que querramos apartar
la política de la cultura, estamos ligados, ¿no? Las decisiones de los administradores públicos, de las personas que están gestionando normativas, leyes, políticas públicas para mejorar el tema del ámbito cultural. ¿Cuál es tu apreciación respecto a la política actualmente acá en nuestra ciudad? A pesar de que es un corto tiempo, pero ¿has visto que hay una afectación, una relación que mejore o no mejore esta situación cultural? Bueno, lamentablemente yo lo que detecto, no aquí, en todas partes, a nivel mundial hay una quiebra importante, una fractura, una ausencia muy grave de liderazgo en la gestión pública, en la gestión privada, en las políticas públicas, en las empresas. Sí hay jefes, pero faltan líderes, como se suele decir, ¿no? Y obviamente a mí el ejercicio de la política siempre me ha interesado, entre otras cosas porque está muy conectado con realidades que a mí me importan como filósofo, ¿no? El interés, el bien público, la educación. Hay campos que son absolutamente claves si es que los políticos, digamos, tuvieran la honestidad y el interés por y la madurez, digamos, de creer realmente en un mundo sostenible, realmente sostenible, no como una especie de mantra que nos repetimos para creérnoslo, ¿no? Sino que efectivamente nosotros tenemos la responsabilidad de administrar este mundo y de pasarlo a las siguientes generaciones en toda su integridad y, si se puede, mejor que como nos lo encontramos, ¿no? Lo que pasa es que, como digo, a nivel mundial, y además se puede ir repasando país por país, incluso países que han tenido una tradición de extraordinarios políticos, por ejemplo en Europa, cómo realmente se da esa carencia, esa falencia, y es muy grave. El político actual es, por definición, cortoplacista. Solo está pensando en los próximos comicios, en la factura que una decisión le va a tomar, le va a acarrear en términos de pérdida o de ganancia de votos, y ya está. Y ese es el único criterio a la hora de realizar, de apoyar, de invertir, de auspiciar, y eso, claro, en el fondo, a mi modo de ver, es un problema grave. Pero insisto, no sucede en este país, sucede a nivel global. O sea, es algo que yo detecto a nivel global. Por supuesto, en mi país de origen también sucede lo mismo, ¿no? Y claro, con eso se demuestra, como digo, una flagrante frivolidad. El político tendría que ser la persona que se dedica a una labor tan noble como esa. O sea, tendría que ser la persona que, por excelencia, tuviera un acercamiento a los demás más desinteresado. O sea, el ejercicio de la política es un ejercicio, debería ser, de servicio. Claro, se ha convertido más en un negocio que en un servicio, ¿no? Absolutamente. Pero es tal como yo me planteo mi propia profesión. Mi propia profesión es de servicio. Y, por desgracia, hay muchísimos colegas míos que lo olvidan. Un director de orquesta, un artista, un intérprete, muchas veces utiliza su estatus profesional como un podium, como una plataforma sobre la que elevarse por los demás y ejercer un poder real, de lo que sea, ¿no? Y es justo lo contrario. Para mí lo más atractivo de mi trabajo, de mi quehacer como intérprete, es precisamente el de servir. Servir a los músicos, servir al público, a las audiencias, servir al ser humano. O sea, aportarle mi interpretación, mi visión de la música para que esa persona pueda ser más feliz, para que esa persona encuentre el sentido a veces a su vida, ¿no? Gracias a esa interpretación en la que yo he volcado mi propia vida
o sea, transmitirle mi propia vida a través de la música que interpreto. En el caso del político debería ser así, pero por desgracia, pues lo que vemos a diario es que muchas veces es lo contrario. Total. ¿Qué es lo que está haciendo Íñigo y proyectando para de aquí a 5 años? En el próximo tiempo, el tiempo que yo esté aquí como titular, sea más, sea menos, yo tengo claro que mi prioridad es dedicarme en cuerpo y alma a esta institución, a aportar a la vida cultural, a la vida musical específicamente de Loja, y esa es mi prioridad. Ahora mismo sí estoy con un proyecto editorial que me ilusiona mucho, después de haber publicado 3 libros, el último de los cuales fue en el año 2015, y yo después de ese libro ya no me había planteado publicar más. Pues resulta que he recibido una propuesta, una oferta de la editorial Planeta. Claro, es una editorial pues de mucho prestigio, es una referencia indiscutible en el mundo hispanohablante y no he podido decir que no. Entonces, a pesar de que tengo que robar minutos a cada jornada de mi trabajo, de los ensayos, de toda la labor, tarea administrativa que tengo con la orquesta, estoy trabajando en este texto que, si todo va bien, verá la luz a finales del próximo año, de 2023. Yo, por mi parte, me he comprometido a entregar el manuscrito a principios del mes de mayo, así que puede parecer que queda mucho tiempo, pero en realidad no. No lo es. Escribir un libro es una tarea pues muy de detalle, muy costosa, en la que hay que poner mucha cabeza, estructura, orden. La verdad es un ejercicio que a mí me encanta porque de algún modo constituye el polo opuesto, exactamente lo opuesto a la labor como intérprete musical. Porque el concierto es flor de un día. Nosotros los músicos trabajamos durante 15, 20 horas para preparar una presentación de hora y media y terminada la cual se esfuma y ya, y a preparar otra diferente. Eso es muy hermoso, claro, ¿no? O sea, como disfrutar de la fragancia, del aroma de la flor, de la rosa y ya muere y entonces pasamos a una cosa diferente, ¿no? Escribir, consignar por escrito mi experiencia, mis reflexiones, es exactamente, como decía, el ejercicio contrario. Publicar libros te permite perdurar en el tiempo. Y de algún modo todo eso que ha sido fruto de tu trabajo, de toda esa experiencia, que pueda servir a tantas personas. Claro, mi segundo libro, Inteligencia Musical, lleva 18 ediciones. Eso para mí, me da una satisfacción enorme, saber que un texto que yo he escrito, como se suele decir, ¿no? Desde las entrañas, o sea, es un texto escrito con una enorme apertura, sinceridad, honestidad, que todo eso llega a tanta gente y le puede ayudar a tanta gente, ¿no? Yo recibo con mucha frecuencia a través de mi página web mensajes de personas a las que no conozco para nada y que solamente desean pues agradecerme el haber trabajado en ese libro o en esos libros que les han servido de ayuda, pues es muy gratificante para mí. Claro. Bueno, vamos a pasar de dinámica totalmente. Vamos a hacer una especie de juego. Yo voy a darte una palabra y tú me vas a responder con otra. Lo primero que se te venga a la mente, ¿ok? Política. Responsabilidad. Familia. Cariño. Trabajo. Obligación. Llanto. Humano. Alegría. Plenitud. Satisfacción. Desarrollo. Dirección orquestal. Placer. Escritura. Comprensión. Orquesta Sinfónica de Loja. Son 3, pero... Orquesta Sinfónica de Loja, ahora mismo mi pasión. Desilusión. Desengaño.
Herencia. Tradición. Tradición. Humus, suelo fértil. Perfecto. Pues ahora cambiamos y ahora voy a darte 2 palabras y tú me respondes con cuál te quedas. Aprender o enseñar. Aprender. Religioso o espiritual. Espiritual. Premeditación o improvisación. Ambas. Montaña o ciudad. Ciudad. Soledad o ruido. Soledad. Intuición o razón. Intuición. Éxito o fama. Éxito. Película o serie. Película. Y bueno, ya que estamos acá en nuestra ciudad, me imagino que habrás comido humita o tamal. Sí, ¿Con cuál te quedas? humita. Muy bien, pues hemos terminado con este pequeño segmento de más relajado, por así decirlo. Ujú. Ya estamos en la recta final. Me gustaría hablar ya de lo que es el futuro, pero un futuro a mediano y largo plazo. ¿Cómo te ves de aquí en 10 años? ¿Dónde te ves o dónde te gustaría estar? Bueno, la verdad yo soy un enamorado de Latinoamérica y me gustaría pasar varios años, no solamente en Ecuador. Ecuador es un país que me ha acogido con tanto cariño y que además me ha permitido también desarrollarme al frente de una orquesta como director titular. Claro, no es lo mismo ser director invitado, aunque tengas mucha experiencia y yo realmente pues había dirigido un montón de orquestas, pero el proyecto en lo que tiene de humano, de trabajar con un equipo de personas día a día durante bastante tiempo. Entonces, tengo una deuda de gratitud contraída con este país en el que espero vivir pues mucho tiempo, todo el que de repente se presenten. De aquí, pues sí me gustaría también vivir en otros lugares de Latinoamérica. Hay países de Latinoamérica en los que tengo muchos amigos y que también me resultan como un segundo hogar, ¿no? La verdad, yo que he vivido en tantos lugares diferentes, considero que mi patria está allá donde encuentro gente a la que quiero y que me quiere. Y eso puedo decirlo con total sinceridad, aquí lo he encontrado. O sea, tengo un hogar, considero que tengo un hogar aquí en este país, en esta ciudad, ¿no? Hay otros países de Latinoamérica en los que también me gustaría mucho vivir, trabajar, pues como son México, como es Argentina o como es Brasil, pero también como europeo y también un poco en recuerdo de aquellos años en los que me formé pues en Austria y en Alemania. Sí me gustaría de aquí a un tiempo poder asumir una titularidad en uno de estos países. Aunque reconozco que para mí, por mi carácter hispano, obviamente yo encuentro una conexión directa aquí que allí no, ¿no? Son países en los que es mucho más difícil, a veces enormemente difícil hacer amigos, por ejemplo, ¿no? Y encontrar como un mundo más allá de lo que es el trabajo, la sala de ensayos, etcétera, ¿no? Un mundo de relaciones, pero sí me atraería la posibilidad de trabajar con una orquesta en Alemania o en Austria, pero insisto, dentro de bastantes años. Finalmente, ¿cómo te gustaría que te recuerden cuando ya no estés? Pues me gustaría que me recuerden como alguien que sirvió a los demás, como alguien al que toda persona, independientemente de su situación, su puesto de trabajo, su extracción social, toda persona pudo acudir en algún momento en el que me necesitó, por lo que fuera. Una ayuda, un consejo, un apoyo, un escuchar. Claro, vivimos en un mundo en el que es muy difícil dar con personas que escuchen. Y creo que, y además es una paradoja, ¿no? Estamos tan conectados con tantos medios que nos permiten la comunicación y a veces sencillamente no tenemos aún a alguien que nos escuche, que nos dedique tiempo, ¿no? Y el ser humano de todos los tiempos, pero el actual, en este mundo de tanto ruido, de tanta
fractura, como veíamos antes, a veces necesita solamente una persona, un corazón, un espíritu que lo escuche, sus problemas, lo que sea, ¿no? Sí me gustaría que me recordaran como alguien que supo escuchar a los demás y que, insisto, como alguien que estaba siempre dispuesto, y eso es lo que yo pretendo, ¿no?, a dar una mano cuando las personas que están a mi alrededor lo han requerido de mí. Qué bien. Bueno, yo quiero agradecerte. Realmente ha sido muy placentera esta conversación. Más que una entrevista, ha sido un conversatorio. Y creo que nos has dejado a todos con muchas lecciones hasta de vida, me atrevería a decir, con tantas ejemplificaciones, contextualizando tantas cosas de una manera tan acertada y compartiendo tu experiencia como ser humano, no solamente como el escritor, el speaker y el director, sino también como lo eres tú, como Íñigo Pirfano. Quiero nuevamente agradecerte. Espero que la gente que ahora mismo está viendo este programa también haya tenido esa sensación, esa familiaridad, y estamos seguros de que vas a seguir aquí un buen tiempo y que, bueno, iremos viendo escalar tu andar profesional. A todas las personas que nos han visto en este capítulo, también les deseamos siempre lo mejor. Gracias por estar conectados en este proyecto de Cultura Canal, un canal de cultura y un encuentro con artistas, con creadores y también con gestores culturales, no solamente de nuestra localidad, sino también a nivel nacional e internacional. Les enviamos un gran abrazo y esperamos que se sigan conectando al resto de capítulos con demás artistas. Que tengan una excelente noche. Gracias. Un espacio de miradas, posturas y vivencias únicas desde el rincón sur del Ecuador. Un escenario que alimenta lo profundo de la creación a través de generaciones de artistas, intelectuales, emprendedores y luchadores de la cultura que han pisado no solo la palestra de la expresión, sino el umbral de la genuidad y de la genialidad, gracias a su creatividad. Una producción de Vitela, Agencia Creativa, y Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, Núcleo de Loja. Gracias al auspicio de Cooperativa de Ahorro y Crédito Fortuna, Doctora Jimena Valdivieso, AB Optical, Emporio Lojano, Víctor González, Super Láser 104.9 FM, Promo Music.